Shalom Ubrajá, muy bienvenidos al estudio de Daf Yomi. Sí, hoy víspera de Hag Shavuot. Esta noche, Bezrat Hashem, estaremos estudiando y preparándonos para mañana tener la lectura de los Aseret HaDiberot y de revivir ese momento mágico de Mamad Har Sinai. Nosotros, que fijamos nuestro tiempo de estudio día a día, cada día es un nuevo Matan Torah. Hoy vamos a estudiar Masechet Shabbat, capítulo 9, página 83. Bien, por 3 páginas no caímos justo en la sugía de Matan Torah, es decir, aquella parte que habla de la entrega de la Torah justamente en Masechet Shabbat, por 3 días. Pero bueno, Bezrat Hashem, el domingo estaremos estudiando esa sugía de Matan Torah. Vamos a compartir el material. Espero que no se oiga el ruido de fondo, estoy imprimiendo cosas. Muy bien. Estamos ahí, donde está marcado en amarillo. Creo que hay preguntas o hay chat. Perdón, un segundo. Hola, Rachel. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Dice así. Mitibe. Estudiamos en una bereita. Avodah Zarah, Kesheretz, Umeshamshea. Estábamos viendo ayer la discusión que hay entre Rabbi Akiva y los sabios. Rabbi Akiva equiparaba la impureza de la Avodah Zarah, de la idolatría, a la impureza que se adquiere, tiene la misma categoría que la impureza de una mujer nida. Es decir, que impurifica también, no solamente por contacto, sino por transportarla. Bien, y los sabios lo tratan de aprender del sheretz, del reptil. ¿Por qué? Porque ahí dicen que solamente la impureza se transmite a través del contacto, pero no a través de transportarlo. Bien, entonces, Rabbi Akiva equipara la Avodah Zarah, la impureza de la idolatría, a la impureza de la unidad, y los sabios a la del sheretz. Bien, habíamos visto uno de los puntos de discusión, ¿cuál era? Era el Eben Mesamá, es decir, una piedra que está colgando, ¿bien? No está apoyada sobre el suelo. Lo que hay debajo, si se sentó encima una mujer nidá, se impurifica. Ocurre lo mismo con idolatría. Eso es uno de los puntos de discusión entre Rabbi Akiva y los sabios. Otro de los puntos de discusión es si la impureza del objeto dividido en partes, es decir, un objeto de idolatría, si se dividió en partes, si esto también sigue impurificando o no. Entonces dice así, Avodah Zarah Besheretz Umeshamshea. Dicen, la Avodah Zarah se equipara con la impureza del reptil y de lo que sirve a la impureza del reptil. ¿Sí? Es decir, lo que sirve a la Avodah Zarah también impurifica como el sheretz. Umeshamshea que el sheretz. Rabbi Akiva Omer, Avodah Zarah que nida, Umeshamshea que sheretz. Rabbi Akiva dice, no, la Avodah Zarah en sí, su impureza es como la nida, y lo que sirve a la Avodah Zarah es como la impureza del sheretz. Habíamos visto, por ejemplo, las velas que se ponen en las iglesias. Muy bien. Entonces dice, he aquí que el sheretz no impurifica a través del hecho de cargarlo. Entonces dice, Bishlama le Rabbi Elazar, es decir, esta velaita que acabamos de traer, según la versión de Rabbi Elazar, que discute en el tema de cargar, Nija, le viene muy bien, ¿sí? Él le Raba, pero para Raba, Kasha, esa velaita realmente supone una dificultad, ¿sí? Porque Raba opina que el hecho de transportar una idolatría también para los hajamim impurifica. Entonces dice, meter esa Gemara, responde la Gemara y dice, amarle a Raba, ¿cómo te va a responder Raba? Mi ilema, ¿acaso la breita es más fuerte que la Mishnah? ¿Sí? Tenemos una Mishnah, de Ketane, se enseñó en una Mishnah, Etzaba banabe afarad metameim kesheretz. Es decir, vimos justo ayer, que había una Mishnah que decía que una persona que tiene una casa, que comparte una pared con un lugar de idolatría, y se derrumba esa pared, bien, la persona no tiene el derecho de volver a construirla en el mismo lugar. Y además, las piedras y las maderas y el polvo también impurifica, como la impureza del sheretz. Entonces tú me estás trayendo una vereita para traerme una prueba, pero yo tengo una Mishnah que está claramente escrito que la impureza de la Avodah Zarah es como el sheretz.
Veo Kimna y explicamos esto. Mai Sheretz, ¿qué significa que Sheretz? Es decir, ¿a qué se refiere la Mishnah cuando dice que impurifica como el reptil? Entonces está diciendo justamente que es Bemasá. Es decir, no es que viene a excluir, perdón, el tema de cargarlo, sino de lo metame beeben mesama. Es decir, no viene a mencionar el sheretz para decirnos que no impurifica a través de cargarlo, sino que viene a incluir el sheretz para excluirnos la piedra que está colgando. ¿Sí? A Hanami, aquí también, en esta veraita, vamos a decir lo mismo. De lo metame beeben mesama. Es decir, ¿por qué la veraita vino a decir así? Es decir, como el sheretz, para excluir la piedra que está colgante, que en el caso de un sheretz no impurifica lo que hay debajo. Entonces pregunta la Gemara sobre Raba y la veraita, otra veraita más. Dice, Metibe, la matnu ben veraita, aprendimos en una veraita. Nohri ben ohrit, es decir, un no judío y una no judía. O abodazara, también la abodazara. ¿Sí? Umeshamshea, y también las cosas que vienen a servir a la abodazara. La ley para ellos es que impurifican gen velo setan. Es decir, que impurifican ellos si se les toca a ellos, pero no si se los transporta, es decir, no si se setan. Masá, es decir, el hecho de cargarlos. Entonces, bien, entiende la Gemara que cuál es la explicación de esto, de esta palabra isitan, ¿sí? Que los llevó, los elevó, no como en todo el resto de la Gemara, ¿sí? No, es decir, no que ellos llevaron a otra cosa, sino que ellos fueron llevados. ¿De acuerdo? Estamos hablando sobre lo que significa esetán, la palabra esetán. Esetán tiene que ver con el hecho de cargar a alguien o transportar a alguien. Entonces, no, aquí la Gemara no entiende, no como en el resto del Shas, que dice que ellos cargan algo, sino que en este caso está hablando de que ellos son cargados. ¿Bien? Entonces dice Rabbi Akiva Omer, Gamne guía metame, también el hecho de tocarlos los impurifica. Vegane setan, y también el hecho de cargarlos también impurifica. Haré shenechlekuga bemasa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que están discutiendo sobre el hecho de transportarlos, de llevarlos. Bishlamar le Rabbi Elazar, según la opinión de Rabbi Elazar, que piensa que la discusión está justamente en el hecho de cargar entre Rabbi Akiva y los sabios. Entonces, Nija, está muy bien, él le Raba, pero para Raba, ¿sí? Que la discusión no está ahí, ¿sí? Que para todo el mundo el hecho de cargar también impurifica. Entonces, Kashia, ahí hay una dificultad. Responde la Gemara y dice, Amar leja Raba, ¿cómo te va a responder Raba para justificar su punto de vista? Dice, Nohribe nohrit nami, hen velo esetan. Es decir, ¿cómo va a explicar la veraita? Es decir, el sabio de la veraita escribió que el nohri y la nohrit, es decir, el no judío y la no judía, también su ley es que ellos y no el hecho de cargarlos. Entonces enseñó, ¿sí? En una veraita que trae un pasuk, es decir, Daber el Bene Israel, es decir, la Torah nos está diciendo que Moshe le tiene que hablar al pueblo de Israel acerca de la impureza. Bien, a ver si tenemos aquí. Daberu el Bene Israel lo Marta Alehem, ish ki yezav mi besaro, zobotamehu. Es decir, el versículo en Vayikra dice que Hashem le dijo, Moshe habla a los hijos de Israel. Y aquella persona, y le dirás a ellos, una persona que será Zab, es decir, que va a tener una secreción de su órgano sexual, esa secreción sobre su piel es lo que le va a impurificar. Entonces, vemos del pasuk que únicamente está hablando a quién? A Bene Israel. Entonces dice, Bene Israel metamim bezabá, Ben nohrim metamim beziba. Es decir, aquí vemos que esta ley es específicamente para los judíos, pero los no judíos no se impurifican por esta impureza. Abal gazru alehen, pero los sabios vinieron a decretar también sobre los no judíos, sheiyu kezabim lehol librehen, que también sean considerados impuros por esta impureza. Es decir, que un no judío que tiene ese tipo de secreción también se impurifica, pero no por orden de la Torah, sino por orden de los sabios. ¿Sí? Entonces, el no judío también impurifica por el hecho de cargarlo, al igual que un Zab, que una persona que tuvo esa secreción.
Ela, entonces, estamos obligados a decir que la vereitá está basada en la versión שבראיתה משובשת הגרסה בסדיר לשנותו. Es decir, que tiene un pequeño defecto en la versión que trajo, y así es como hay que enseñarla. לכן, לכל האומר מתרץ הגרסה לשיטתו. Por eso cada uno viene a explicar la versión según su propia interpretación. Entonces dice, Rabba, Metaret Rabba, ¿cómo explica esta versión de la Beraitá? Letame, según su punto de vista. ¿Sí? Y así es como está escrito en la Beraitá. Nohri benohrit, el no judío y la no judía, impurifican hen ve'esetan ve'eben mesama shelahen kemozavin, es decir, impurifican ellos por contacto, también esetan, el hecho de cargarlos, y también una piedra que está pendiente, es decir, que no está apoyada sobre el suelo, pero ellos se sentaron sobre ella. Como en el Zab, como la ley del Zab. ¿Sí? Ahora dice Abodazara, la Abodazara, la idolatría, también impurifica hi beseta, es decir, ella y el hecho de cargarla, lo eben mesama, pero no la piedra que está colgada. ¿Por qué? Porque en ese caso es como el sheretz, como el reptil. Rabbi Akiva Omer, Abodazara, hi beseta, veeben mesama shela. Rabbi Akiva en cambio dice todo. Para la idolatría funciona para todo. Tocarla o cargarla, o la piedra, poner algo debajo de una piedra en la que está apoyada esa bodazara, aunque la piedra no esté en contacto con ella. Rabbi Elazar, Metares. Rabbi Elazar explica la versión de la vereitá según su opinión. Dice Lefishitato, según su punto de vista, Nohri benohrit, el no judío y la no judía, impurifican el contacto, el hecho de llevarlos, y la Eben Mesamá, que también les pertenece, sobre los que se sentaron, ¿verdad? Es decir, Hen, Besetan, Eben Mesamá, Shelahe. Como un Zab al 100%. Ahora, la Bodazara, la idolatría, y Mega'a, es decir, cuando se la toca, Velo Eseta, pero no cuando se la carga. Rabbi Akiva Omer, la Bodazara, y Beseta. Rabbi Akiva dice, tanto ella, el contacto, como el hecho de cargarla, según su opinión. Muy bien, entonces pregunta la Gemara, según estas respuestas que hemos dado. Y entonces hemos dicho, Matkifle Rabashi, vino a preguntar Rabashi. Dice, si el lenguaje de Asatá, la cabana es lemasa, es decir, es cargarlo. Hainu, Shaherim, y Situ, Etatuma, es decir, que otras personas vienen a cargar esa impureza. Inken, entonces, Maihen, ¿por qué la Bereitá dice ellos y el hecho de cargarlos? Es decir, ellos no se pueden llevar a sí mismos. Im lomar shehen atzmam temeim, si vienes a decir que ellos mismos son impuros de por sí, haredabar ze mubamelav, eso ya se entiende de por sí. Shim loken, ejitameu bichlal beeset, porque si no, ¿cómo llegarían a impurificar por el hecho de cargarlos? Le yusirihim lomar, entonces tendríamos que decir que la boda dará, que la impureza metamea bemasa o en metamea bemasa, y entonces únicamente tendríamos que explicar si la boda dará, la idolatría impurifica por el hecho de cargarla o no impurifica por el hecho de cargarla. Responde la cámara y dice, Ela, Amar Rabashi, Ajik Amar. Rabashi dice, así es como hay que explicar esto. ¿Sí? Perdón, me he olvidado de pasar esto. Entonces, Ela Amar Rabashi, Ajik Amar. Acabo de ver. Matkifle. Ela Amar Rabashi. Muy bien, ahí estamos. Para que quiera seguir en el texto. Dice, entonces, así dijo Rabashi, así es como hay que explicar esto. ¿Sí? Así es como hay que explicar la veraita, según la opinión de Rabba. Un nohri y una nohrit, un no judío y una no judía, ben hen sheesitu et ajerim, u ben ajerim sheesitu otam. Es decir, que impurifican, ya sea que ellos mueven a alguien, cargan a alguien, o que alguien los carga a ellos. ¿Sí? Y en ambos casos, temeim, es decir, impurifican. Como un zab, como una persona que tuvo una secreción, que impurifica por cargarlo o por ser cargado. Muy bien, o por cargar algo, perdón. Ahora, la boda dará, Shesita Jerim,
Ahora una bodazara, perdón. Una bodazara que cargó otra cosa, es decir, pusiste algo sobre una bodazara, ¿sí? O utensilios, ¿verdad? Entonces, que están puros, de fi Tanakama, quedarían puros según Tanakama. ¿Por qué? Porque impurifica la bodazara por la unión que hay con el versículo que habla del sheres, del reptil. Sheim nasa bodazara kelim, porque si la bodazara viene a mover kelim, utensilios, entonces ellos quedarían puros, ¿sí? Como venimos a excluir la Eben Mesama, ¿sí? Eso es lo que viene a decir veloicitan, como dijo en la verdad, y no el hecho de que ellos carguen algo. Ahora, Jerim, los otros sabios, a Jerim Shesitu Temeim, pero si otras personas mueven esa bodazara, la cargan, entonces ellos se impurifican, ¿sí? Meshameshea, los utensilios que vienen a servir a la bodazara, Ben Shesitu Etajerim o Ben Jerim Shesitu Tam Teorim, ya sea que ellos mueven algo o que otras personas los mueven a ellos, en todo caso queda teorí, queda taor, queda puro. Sabía que Rabbi Akiva dice, un no judío y una no judía, va a bodazara y la idolatría, la ley que es Ben Hen Shesitu Etajerim o Ben Jerim Shesitu Tam Temeim, ya sea que ellos mueven algo, o sea, se pone algo sobre la idolatría, sobre el nojri o sobre el nojrit, o que otras cosas lo mueven a ellos, en todos los casos son temeim, ¿sí? Es decir, en este caso, el nojri y la nojrit, el no judío y la no judía, por un decreto de los sabios, que fijaron que tenían que ser como el Zab, y la bodazara por el hecho de que están cerca los versículos con la nida. Ahora, Meshameshea, los objetos que vienen a servir a la bodazara, Ben Hen Shecito Ajerim, u Ben Ajerim Shecito Tam Tehorim, ya sea que ellos vienen a mover un objeto, algo se pone sobre la idolatría y se mueve, o otra persona viene a moverla, entonces en todos los casos, Teorim, no transmiten la impureza. Pregunta la Gemara, ¿sí? Y dice, Abodazara, Bishlama Ajerim Shecito Ta Mishkahatla. Yo puedo entender cuando me dices que otras personas vienen a mover la idolatría. Ela, Hishe, Sita, Tajerim, Aji, Mashkahatle, pero ¿cómo puede ser el caso? ¿Cómo vas a encontrar un caso en el que la idolatría mueva a las personas? ¿Sí? Amar Rami, Bere de Rabieva, dijo Rami, el hijo de Rabieva, se podría decir que la Bodazara mueve a otras personas, que Ditnan, como aquello que se enseñó en una Mishnah, de una manera similar, que dice, Hayab, Behav, Moznaim, Achat, Ochlin, Azav Bechab Moznaim, Veochalin, Umashkim Bekaf Shinya, Kara Hazav Temein, es decir, tenemos una balanza muy grande. Bien, y en un plato de la balanza está el Zav, la persona que se impurificó, y en el otro lado están comida y bebida. Dice, si la comida y la bebida, perdón, si el Zav pesa más que la comida y la bebida, entonces esa comida y esa bebida se impurifica, queda impura. En cambio, Kar'uhen, pero si la comida y la bebida son lo que hizo que pese más y hizo que la balanza caiga de ese lado, entonces, teorín, todo queda, esa comida y esa bebida quedan puros. Bien, estoy tratando de poner el principio de esta página. Muy bien. Entonces sigue así. Kemanasla, Hadetania, es decir, según la opinión de quién va esto que se enseñó, Kolatumot, Amesitot Ajerim, Tehorot. Aquel que dice que todas las impurezas, todas las cosas impuras que movilizan otra cosa son Tehorot. Entonces las cosas mantienen su impureza. ¿Sí? Como el tema de la balanza. ¿Sí? Hutz, Meset Shel Zav. Salvo el hecho de algo que moviliza a un Zav. Shelo Matzinu Lo Haber dejó la Torah de Kula. ¿Por qué? Porque no encontramos ¿sí? otra tumá igual que impurifique a través de el Eset como el Zab. Bien. Entonces, Omer el Gemara dice la Gemara Lema, Beberaita Zo Soberet, es decir, vamos a decir que esta Beraita
está opinando de lo que Rabbi Akiva, de que Rabbi Akiva y Kanami Abodazara. Es decir, esta braita no está hablando según la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque dijo que no encontramos en toda la Torah algo similar a esto, al Zab. ¿Bien? Pero Rabbi Akiva, ¿qué es lo que opina? Que la Abodazara también impurifica de la misma manera. Entonces, si fuese que sigue la opinión de Rabbi Akiva, tendría un compañero que es la Abodazara. Entonces, perdón, entonces, afilu tema, ¿sí? Que Rabbi Akiva. Incluso si quieres decir que sigue la opinión de Rabbi Akiva, ¿sí? Tana Zab Behol de Dame. Entonces ahí debería haber enseñado el Zab y todo lo que se parece al Zab. Entonces viene a preguntar la Gemara, Bae Rab Hama Barguria, Abodazara Yeshnale Barim. Entonces la Abodazara, ¿acaso impurifica por partes? Es decir, si alguien viene y destruye la Abodazara, la rompe, las partes siguen impurificando. O en Alevari. O vamos a decir que no, que en el momento en el que fue rota y puesta en partes ya no impurifica. Responde la Gemara, ¿cuál es la duda aquí? Dice, Eja de Hediot Yahol le Ajazirá. Dice, si yo rompo la Abodazara de tal manera que cualquier persona simple, aunque no sea un profesional, no sea un artista, la puede recomponer. Lotibaela, estás de seguro. Di Keman Dim Dami, que es como si estuviese unida. Es decir, aunque yo la deshice, si cualquier persona la puede volver a juntar, es como si nunca se hubiese separado. Kiti Baela, Ejadn, Dios, Yahole, Ajadira. Entonces, ¿dónde está la pregunta? En el caso de una Abodazara que fue desmontada de tal forma que una persona simple no sea capaz de volver a montarla. ¿Sí? O Dilma, perdón, la Ajadira, Mai. Entonces ahí, ¿acaso que van de N, Dios, Yahole, Ajadira, que man, Dim Jabar, Dim Tabra, Dame? ¿Acaso por el hecho de que una persona normal no la va a poder volver a unir? ¿Acaso se considera esa bodazara como si estuviese totalmente rota y entonces no impurifica? O Dilma, o a lo mejor, lo Maxera, ¿sí? Es decir, no vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque sea un pedazo solamente de bodazara, ¿no? Es decir, no vamos a perder nada en ello, y no va a perder de su fuerza de impurificar, ¿sí? Por eso incluso un poquito, ¿sí? Eh, incluso que únicamente a través de un artesano especializado se va a poder volver a juntar esa bodazara, se considera como si estuviese unida todavía y sí que transmite impureza. Entonces dice, Veika de Baele Lehagisa, ¿sí? Y hay algunos que vinieron a explicar esta duda al contrario. Y dice, Hande en Hediot de Ajole Ajazirá, Lotiba Elah. Es decir, aquella que una persona simple no es capaz de volver a montarla, entonces seguro que no va a impurificar. ¿Sí? De Mikeman, Dimtabra Dame. ¿Por qué? Porque se considera como si estuviese totalmente rota. Porque únicamente el artesano puede volver a montarla. Kitiba Elah, Ajá de Dios de Ajole Ajadirá. Entonces, ¿dónde está la duda? En el caso de que una persona simple pueda volver a unirla. Mai dice, ¿acaso vamos a decir que puesto que una persona simple puede devolver a la bodazara a su estado original, se considera que, que, está, que está rota, o vamos a considerar que todavía está Kayeme, todavía está existiendo, y entonces sí que transmite la impureza? ¿Cómo queda esa discusión? Teiku. Es decir, no tenemos una respuesta. La respuesta tenemos que esperar a que venga Eliyahu Naví para explicarnos cómo es. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Bae Rab. Ahí. Entonces dice así, Bae Rab Ahadboy Bar Ami, Abodazara Pejutami Kazait Mau. Viene a preguntar Rab Ahdeboy Bar Ami, una Abodazara entera, que es más pequeña que un Kazait, es decir, que el volumen de una aceituna. ¿Cuál es la ley para ello? Dice Matkifli, Rav Yosef, le preguntó Rav Yosef, Lemay, es decir, en referencia a qué está haciendo esta pregunta.
Y lema leñan isura, si estamos hablando por si está prohibido o no prohibido tenerla, ¿sí? Lo la zebuv va al ecrón. Es decir, esta bodazara no va a ser más que la de zebuv va al ecrón. Es decir, nos cuenta el libro de Shoftim, ¿sí? Sobre una bodazara que se llamaba Zebub. ¿Por qué? Porque era tan pequeña como una mosca. ¿Sí? Y las personas de la ciudad de Ecrón ponían esa bodazara en sus bolsillos, ¿sí? Y cuando se acordaban de ella, la sacaban. Y ahí estaba prohibido, a pesar de que es más pequeña que un kazait de Tania, como se enseñó en una vereita. Está escrito con respecto a la bodazara que sirvieron Bene Israel. Vayasimu lahem, es decir, ellos pusieron esta bodazara Baal Berit Lelokim. Explica la vereita que la bodazara que servían Baal Berit, este ídolo, Zebuv, Sheaya Baal, era el Zebuv, era esta mosca que era el ídolo en sí. Y era la bodazara de Ecrón, era la idolatría de la ciudad de Ecrón. Ahora, de la palabra Berit, Melameche Kolejad Vejad Asa Demut Irato, es decir, que cada uno hizo una figura de algo que tenían, ¿sí? Como por ejemplo la mosca, que era la bodazara de ellos, y la ponía dentro de su bolsillo, que van Shezohra Motzia Mitoch Kiso Umejabeka Umenasheka. Entonces, cuando se acordaba, ¿sí?, de ella, la sacaba del bolsillo y la abrazaba y la besaba. Y entonces ahí se entiende que del pasuk, del versículo, que incluso esa bodazara del tamaño de un zebub se considera bodazara. Del tamaño tan pequeño como una mosca se considera bodazara. Entonces seguro que está prohibido sacar provecho de ella. Entonces volvemos a la pregunta. Dijimos una bodazara que es del tamaño de una mosca. Perdón, menos de un kazait. ¿Cuál es el din? Es decir, no estamos preguntando ahora si está prohibido o no, porque un kazait es más que la mosca, entonces seguro que va a estar prohibido. Entonces, ¿sobre qué vino a preguntar Rab Ahadboy Bar Ami? Ela leñan tuma, entonces va a preguntar en referencia a lo que tiene que ver con la impureza. Dice Mai, ¿sí? ¿Acaso la bodazara, que es menos de un kazait, impurifica? ¿Sí? ¿Y de dónde sale esta duda? Dice que van de Idkish le Sheretz. ¿Por qué? Porque la bodazara fue comparada a través de un pasuk con el Sheretz, con el reptil, que es lo que yo podía haber dicho. Más Sheretz, Bekiadasha, es decir, la impureza del reptil se adquiere a partir de un tamaño de algo que es como una lenteja, es decir, mucho menos que un kazait. Afa bodazaranami, también la bodazara, con menos de un kazait, es decir, a partir de una lenteja, como el Sheres, también impurificaría. O Dilma, o a lo mejor, Ha Itkish Lemet, puesto que también fue equiparado a través de un pasuk con el muerto. Entonces, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Mamet, Bekazait, igual que el muerto impurifica únicamente a partir de una cantidad de un kazait, de un volumen de una aceituna. Afa Bodazara, Bekazait. También la Bodazara impurificaría únicamente a partir de un volumen de un kazait. Amar Rababia, dijo Rababia, Vitema Rababar Ula, y algunos dicen que fue Rababar Ula, Tashma, ven y escucha, de Tanya, se enseñó en una verita, Abodazara Pejutami Kazait en Batum a Colicar. Una bodazara que tiene menos de un kazait, menos del volumen de una aceituna, no tiene ningún tipo de impureza. Sheneemar, porque está dicho en referencia a la bodazara que quemó Yeshayahu, el profeta, Vayashlech et Afarah Keber Bene Ha'am, es decir, que tiró su ceniza a la tumba del pueblo, de las personas del pueblo. ¿Sí? Y de ahí recuerda el versículo y dice Keber, ¿sí?, junto al tema de la bodazara, tenemos que aprender lo siguiente. Mamet, enometame, el abekazait, de la misma manera que el muerto únicamente impurifica con un kazait, afa bodazara, también la bodazara impurifica a partir del volumen de un kazait. Pregunta la Gemara, Banán y los sabios, Aliba de Rabbi Elazar, según la opinión de Rabbi Elazar, que opinan que la bodazara impurifica únicamente a través del contacto. ¿Y ellos cómo van a explicar? Dice, Lemay el Geta Itkash a bodazara de Sheres. ¿Por qué fue equiparada la bodazara con el reptil? Para enseñarnos de lo metamedad ben masá, que no impurifica a través del hecho de cargarla.
Veuksha Avodah Zará lenida, y además fue unida a través de un versículo, la Avodah Zará, la idolatría con la mujer nida, para enseñarnos de Ena Levarim, que no impurifica por partes, igual que una mujer que está nida y que pierde un brazo o una pierna o algo, esa pierna no transmite impureza, la Avodah Zará, que está cortada en partes, tampoco transmite impureza. Ahora, ¿y por qué fue equiparada con el muerto? ¿Sí? ¿Por qué fue equiparada a través de un versículo de Avodah Zará con el muerto? Para enseñarnos de lo metamek beka adasha, que no impurifica con una cantidad, un volumen de una dasha, de una lenteja, sino con un kazait. Muy bien, ahora dice, Emma, lejumbra, lema ilgeta ikash rajamana lesheres. Ahora, para aquellas personas que quieren, ¿sí?, interpretar estos ekeshim, estos hechos de acercar conceptos, lejumbra, no, perdón, lecula, es decir, según el lado menos estricto. ¿Qué voy a decir? Que el ekesh, la unión que hizo la Torah entre la Avodah Zará, fue para la jumbra, para el lado estricto. Y así vamos a explicar. Que todo lo que dijimos hasta ahora era por el lado menos estricto. Ahora vamos a ver el lado estricto. Y dice así. Lejumbra, lema y el jeta, ekesh rajamana lesheres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo aprendo del hecho de que la Torah unió a través de un versículo la Avodah Zará, la idolatría con el reptil? Le matuye beka adasha. Es decir, para enseñarnos que la Avodah Zará impurifica a través de una cantidad de como una lenteja, al igual que el sheretz. Y unió la Torá, la Avodah Zará, la idolatría con la nidá, para enseñarnos que no impurifica, que sí impurifica con una piedra que está colgando, al igual que la mujer nidá. Y unió la Torá, la Avodah Zará con el muerto, ¿sí? Le matuye beogel, para enseñarnos que también impurifica beogel, es decir, en la misma habitación, al igual que el muerto. Ahora, tu mata Avodah Zará de Rabbananji, la impureza que tiene la Avodah Zará es una impureza de los sabios. Vekula vejumbra. Por eso ¿sí?, se puede hacer esta aproximación por el lado estricto o por el lado menos estricto. Lekula makshinan, lejumbra lo makshinan. Es decir, cuando vamos por la kula se acepta eso y por la jumbra no se acepta. Con eso llegamos a la siguiente Mishnah. Vamos a ver solamente el texto de la Mishnah y mañana no vamos a poder hacer shiur online. Motzai Shabbat. Estudiaremos no la página siguiente, sino 2 páginas más allá, pero voy a tratar de subir el vídeo de la página Pei Dalet. ¿De acuerdo? Entonces dice así la Gemara, dice, Pshita oniya beleva yamihi, perdón, menaim lesfina sheite ora, sheneemar, derech oniya belevia. ¿Cómo yo sé que un barco o una lancha, un bote, no impurifica? Dice, yo lo sé porque dice el versículo que los barcos van por el mar, ¿sí?, por el agua. Bien, y el agua no se impurifica, como vamos a ver, Bezrat Hashem, en lo próximo que vamos a estar estudiando a partir de mañana. Muchas gracias por conectaros, a pesar de que os vuelvo loco con los horarios. Y que bueno, esperemos que tengamos todos un Hag Shavuot Sameach, que tengamos el mérito de, como dijimos antes, de sentir nuevamente la revelación de Hashem en el monte Sinai, y cada día y día que escuchamos estas palabras de la Torah viviente, que sean para nosotros como una nueva recepción de la Torah. Tengamos Hag Sameach, Hizku Veimsu, y nos vemos Motzai Shabbat. Muchas gracias.